Muy buenas tardes para todas las personas que nos acompañan en vivo en este webinar del día de hoy, que está en el marco de nuestro Seminario Internacional Reflexiones sobre el Diseño y la Gestión del Territorio 2021. Queremos agradecer a las directivas de la Universidad de la Gran Colombia que nos permiten el desarrollo de este espacio. Invitamos especialmente a saludar al doctor Marco Tulio Calderón, rector de la Universidad de la Gran Colombia, al doctor Héctor Hugo Tavares Ramírez, secretario general, así como a los vicerrectores de la universidad. De igual manera, saludamos al arquitecto Francisco Beltrán Rapalino, decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la Gran Colombia, al arquitecto Juan Manuel Garzón, coordinador del SIDAC, a la arquitecta Andrea Viviana Reyes, líder del grupo de investigación que organiza este evento, a los que les agradecemos indudablemente a todos su apoyo para la gestión de estos espacios que nos permiten comunicar, transmitir y llevar a cabo una serie de intercambios de conocimiento que no solamente entran dentro de la lógica local, sino que nos va a permitir a nivel internacional también divulgar estos trabajos de investigación y de desarrollo que se dan precisamente en el contexto de nuestra universidad. Dicho esto, quiero darle la bienvenida a nuestros invitados que nos acompañan el día de hoy en este evento. Y que va a desarrollar la temática de reflexiones sobre el diseño y la gestión del territorio a partir de un subtema que es el desarrollo social sostenible en los asentamientos urbanos de borde, un tema que va a enfatizar fuertemente la relación que tienen los objetivos del desarrollo sostenible y una posición crítica para poder afrontarlos con miras en este reto que Latinoamérica tiene para enfrentar todas estas situaciones que nos definen en nuestras realidades. Vamos a estar en esta presentación de parte del TEC de Costa Rica, el arquitecto Carlos Chacón Jiménez y el arquitecto Eddie Mendoza Jiménez, que hacen parte de esta universidad en Costa Rica y que nos acompañan a partir de este proceso de investigación. El doctor arquitecto Oscar Bragos, desde la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, y quien les habla, Fabián Alonso Sarmiento, arquitecto e investigador de la Universidad La Gran Colombia. Y pues bueno, vamos a discutir sobre muchos temas y muchas cosas a partir de estas circunstancias, estas situaciones que vamos a visualizar. El día de hoy, en esta presentación, lo que hemos planteado un poco como esquema es una presentación única en la cual está planteado una de esas interrogantes que nacen cuando se hace un proceso de investigación y es cómo resolver precisamente los problemas de nuestras realidades y dentro de ese marco, cómo enfrentamos nuestros territorios. Para este proceso de investigación que veremos el día de hoy, que discutiremos, vamos a ver tres estudios de caso, uno en Bogotá, que está ubicado en la zona de Yomasa, en Usme, uno que está localizado en la ciudad de Rosario, Argentina, y uno que está localizado en la ciudad de Cartago, en Costa Rica, muy cerca de San José. Vamos a poder hablar y vamos a plantear entonces la discusión sobre los objetivos del desarrollo sostenible y cómo llevarlos a nuestras realidades, qué retos vamos a tener dentro de los casos en la sostenibilidad territorial, qué elementos nos pueden quedar un poco en la discusión para el desarrollo dentro de nuestros talleres y para todos aquellos que se han conectado desde nuestra área de conocimiento en el urbanismo y en la arquitectura, sobre cómo construir el hábitat desde estas dimensiones que cada vez son más importantes y más interesantes sobre lo sostenible, lo equitativo y lo incluyente. Y finalmente, pues, ¿cuál es el rol de los actores que intervienen en estos espacios y cuáles pueden ser esos procesos que pueden consolidar tanto desde el nivel estatal como seguramente desde otros niveles que podemos encontrar actores que efectúan o actúan sobre estos espacios? Le voy a dar la palabra al arquitecto Oscar y comenzamos entonces con nuestra presentación. Ok, buenas tardes. Bien, ¿por qué los Objetivos de Desarrollo Sostenible? No me voy a extender demasiado en esto, porque ya es un tema relativamente conocido y que forma parte de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Y esto hace que, si bien las metas que se proponen en la Agenda 2030 de Naciones Unidas son metas muy difíciles de alcanzar en apenas los 8 años que faltan para el 2030, pero sí el hecho de que hayan sido los gobiernos nacionales quienes suscriban esas aspiraciones desde
esta instancia internacional, como también han suscrito los gobiernos nacionales la nueva agenda urbana a partir del desarrollo de Hábitat 3 en Quito en 2019. Creo que eso hace que esto se coloque en la agenda de todos los gobiernos y también en las agendas de todas las ciudades, ya que los objetivos de desarrollo sostenible empiezan a ser considerados por distintos municipios, incluso distintas organizaciones, las mismas universidades, de qué manera los van ajustando el proyecto que tienen para sus respectivas organizaciones en relación con la consecución de las metas y de los objetivos que se proponen dentro de la Agenda 2030. Y en particular, en el caso del proyecto nuestro, porque esto nos va a permitir a nosotros medir el estado de situación en el cual partimos y de qué manera, a partir de la formulación de proyectos, podemos ir superando las barreras que hoy imponen o se imponen particularmente en estos sectores de las ciudades que están en las periferias y que se caracterizan fundamentalmente por formar parte de esta brecha que separa a los sectores de más altos ingresos dentro de la ciudad a aquellos otros sectores de muy bajos ingresos y que prácticamente están marginados de toda posibilidad de crecimiento dentro de las ciudades. Así que particularmente ahora Carlos entonces nos va a hablar de esta situación, que es un poco el punto de partida, que es la pobreza que caracteriza a estos sectores de la ciudad que se ubican en los bordes o en las periferias. Claro, buenas tardes y un saludo para todos también desde Cartago, Costa Rica, no San José, Costa Rica. Eddie Mendoza y yo estamos trabajando en el caso, en el ejemplo de Cartago y ahora más adelante lo vamos a explicar. Pero efectivamente hay una agenda de muchísimos países que se han enfrentado a la problemática de la sostenibilidad. Hace poco salió una alerta mundial diciendo que el momento de no retorno se le indicaba nueva fecha y podemos ver cómo los más afectados en general siempre van a ser aquellos de menores recursos económicos. Como ven ustedes en nuestra imagen, el tema es que nos estamos cuestionando, es como estos ODS, ¿verdad? Estos Objetivos del Desarrollo Sostenible, afectan a nuestros países, particularmente en aquellas zonas donde el desarrollo económico es mucho menos fuerte que en otras zonas. Vemos cómo está el nivel de la condición de la pobreza para Latinoamérica en general, donde tenemos casos bastante extremos, como por ejemplo México. Costa Rica lo ven ahí con un 21.10, ¿verdad? Como porcentaje de pobreza, Colombia en un 27%, y en el caso que tenemos de nuestros amigos de Argentina en un 32%. En casos extremos tenemos a Chile con un porcentaje bastante bajo en el tema de la condición de la pobreza, y que la condición de la pobreza lleva consigo este tipo de aparición de este tipo de asentamientos, muchas veces vinculados al tema de la invasión, y que empiezan a crecer de manera totalmente inadecuada, sin ningún tipo de control, lo que podría enfatizar muchas veces más bien los diferentes problemas que ya de por sí tienen las ciudades. Nuestra idea es analizar por lo menos 3 casos. Estos 3 casos son los que vamos a empezar a analizar en este momento, de lugares donde se ha desarrollado una infraestructura totalmente habitacional, pero de una manera desordenada, sin control, de tal manera que podamos establecer comparaciones, que podamos establecer cómo los ODS están aplicando o no allí, y qué podríamos nosotros establecer como un futuro posible panorama de inserción de conceptos nuevos que pudieran ayudar a estas comunidades. Adelante. Un poco en el marco de estos elementos y de esta estructura problemática, este proceso que vamos a visualizar el día de hoy en esta charla está enmarcado dentro de una mirada estructural donde hemos introducido los ODS para organizar diferentes indicadores, dimensiones y objetivos que se están planteando precisamente para alcanzar esos grandes objetivos.
Dentro de este paradigma de análisis que hemos empezado a desarrollar, porque vamos a ver algunos avances, sobre todo como la definición general y el proceso que llevamos en este análisis, vamos a encontrar que los ODS tienen un cuestionamiento alto al ser elementos muy genéricos, demasiado amplios, y donde uno no ve realmente con qué acciones podemos realmente enfatizar o transformar las ciudades. En ese sentido, digamos que esta investigación, y lo hemos organizado aquí en estos estudios de caso en unos componentes muy pragmáticos, para que podamos ver cómo las dimensiones de lo físico, lo ambiental, lo económico y lo social, que están interactuando fuertemente en el paradigma de la sostenibilidad, están organizando y están impactando directamente en indicadores que pueden ser medibles y que nos permiten a nosotros comprender los territorios, especialmente estos territorios que tienen afectaciones de pobreza, a partir de los diferentes indicadores. El caso de la densidad, la compacidad, los sistemas de espacio público, temas como las continuidades de las calles, los temas de arborización, como estos elementos dentro de la periferia cuando se hacen asentamientos informales permanecen o se modifican dependiendo de ciertas lógicas de implantación que van teniendo este tipo de poblaciones. Indicadores, por ejemplo, de accesibilidad, entendiendo que normalmente estos asentamientos están ubicados en lugares lejanos, lugares con complicaciones geográficas, temas como, por ejemplo, las actividades económicas, que es una de las grandes preocupaciones que tenemos sobre estos asentamientos y sobre la informalidad, donde muchas de las poblaciones están en la pobreza porque no tienen acceso al empleo, a la movilidad, a la educación, al desarrollo propio de las comunidades. Lo mismo sucede un poco con indicadores como la proximidad de usos a la vivienda, entendiendo que este tipo de asentamientos en la mirada global que nosotros estamos viendo o dando, encontramos una lógica de búsqueda de ese elemento básico que es el hábitat, que es el techo para las poblaciones que normalmente llegan a buscar una oportunidad en las grandes ciudades y que terminan destinadas a los perímetros donde hay menos recursos, donde hay mayores condiciones de pobreza, mayores problemas incluso en conflictos ambientales, etcétera. Y de la misma manera vamos a encontrar elementos como la utilización de los recursos, cómo construyen sus casas, cómo construyen sus vías, cómo desarrollan esa mancha urbana informal que tiene unos efectos particulares sobre el desarrollo de la ciudad y sobre los impactos que esto genera, obviamente, en un contexto de reservas ambientales o de elementos que tienen un destino de carácter rural. De la misma manera, estamos viendo dentro de esta investigación algunos indicadores como los impactos que se dan dentro de muchas de estas áreas, la permeabilidad que pueden llegar a tener en el momento en el que se consolidan estas implantaciones o estos mecanismos morfológicos que van dándole forma y van dándole naturaleza a estos procesos en los bordes y cómo estas situaciones van empezando a generar unas condiciones de calidades de vida, de oportunidades para el esparcimiento o no, la negación del espacio público, la búsqueda dominante del valor del suelo y de la edificabilidad máxima que puedes tener en el lote, sin dejar aquellos elementos que pudieron ser muy importantes y que en el marco de la actual pandemia, por supuesto, pues plantearon una serie de necesidades importantes. De la misma manera, creo que es importante resaltar ese componente social en el marco de los planes, los programas, los procesos, los servicios a las comunidades, cómo de alguna manera la construcción social de su espacio viene derivada de un bagaje cultural y una adquisición de estrategias que vienen adquiriendo estas poblaciones cuando se desplazan del campo a la ciudad y traen unas maneras de construir sus espacios donde hay una tensión entre lo urbano y lo rural, ese modo anterior de vida y cómo se va transformando y apropiando precisamente estos espacios en esa lógica. En ese sentido, cada uno de estos elementos lo hemos querido organizar a partir de sus características y su enfoque dentro del marco de una ODS y que cada una de las ODS nos permita entender las características sobre las cuales deberían poderse aproximar los planteamientos problemáticos y, por supuesto, las resoluciones que se pueden dar dentro de esta estructura de pensamiento. Voy a comenzar entonces con nuestro estudio de caso en Bogotá, que es el más cercano para seguramente gran parte de nuestro auditorio del día de hoy. Es un caso que está ubicado en la localidad de Usme, en el barrio Sierra Modena, donde tenemos una cantidad de situaciones importantes, un choque de dos dimensiones básicas, una construcción de, digamos, informalidad constructiva, pero no ilegalidad de la tenencia del suelo, donde se tenía en algún momento en este barrio o en esta zona de la ciudad una finca que alguien toma como decisión lotear y en la cual
se le vende el título del suelo a una persona que automáticamente toma las riendas de desarrollo de esta unidad. Y justo junto con él, en los últimos 5 o 6 años, se ha explotado una dinámica muy fuerte de ilegalidad del suelo, o sea, toma por parte de personas desplazadas del suelo para generar un proceso de construcción muy similar como con el que comenzó el otro barrio, pero con un proceso de ilegalidad en esos elementos. ¿Esto qué lleva? Lleva a un marco de nuestro estudio de caso de una unidad geográfica que tiene, digamos, una población dominantemente enmarcada entre los 45 y los 15 años. Allí está como el grueso de la población que tiene capacidad en gran parte de demandar servicios de educación, servicios de salud y por supuesto una enorme demanda laboral que desafortunadamente dentro del marco de nuestra ciudad y de nuestro país pues ha generado una serie de problemas porque son poblaciones con limitaciones para acceder a este tipo de actividades. En ese mismo sentido, pues hay que decir que se enmarcan poblaciones relativamente jóvenes, vamos a encontrar personas entre el 8% más o menos superior a los 60 años, y vamos a encontrar que tenemos la posibilidad de ver una estructura lejana del barrio o lejana de la pieza en la que nos vamos a ubicar, que tiene algunos equipamientos especialmente educativos, pero que tiene una enorme carencia en la construcción de equipamientos culturales y de elementos que le permitan consolidar este territorio. En ese marco y en esa lógica vamos a encontrar entonces un lugar determinado por diversidad de morfologías impactadas básicamente por la complejidad topográfica que tenemos en Bogotá sobre el borde de los cerros y donde los escenarios hídricos juegan un rol muy importante en la organización y los suelos de protección también en este sentido. Este barrio, por ejemplo, está justo con el Parque Entre Nubes, que es un área de protección ambiental, y donde esta mancha de ilegalidad ya ha ido comiéndose parte del parque en una intención, obviamente, de tratar de catalizar esa necesidad de hábitat. Eso lleva a que tengamos unas morfologías orgánicas, unas morfologías reguladas, algunas más dispersas, que son aquellas que empiezan como a saltar un poco para tratar de tomarse el territorio, y otras un poco más consolidadas que ya han llegado a ese estatus de organicidad consolidada que le van dando forma a los elementos y que dejan de último el espacio de los elementos naturales dentro del espacio. Hay que evaluar entonces que hay una lógica donde se prioriza la vivienda y la construcción y donde el espacio público y la movilidad terminan siendo una consecuencia de ese afán de necesidad de construir este territorio y donde vamos a tener que encontrar es la búsqueda de programas y acciones que tratan de recualificar elementos que ya se han ido consolidando e incluso los servicios públicos llegaron de esa manera, primero fueron las casas y luego llegaron el resto de los elementos que le dan forma a esta ciudad. Por otra parte, la actuación estatal en términos de la población, pues son áreas dentro de nuestro marco municipal, en el caso del Distrito Capital, donde encontramos una cantidad de acciones para la prevención, para la construcción de programas y de protección, sobre todo de ancianos y de niños, diferentes actividades y lógicas que tratan de mejorar sobre todo el tema de la integración a la población juvenil que tiene un alto grado de gestación y que por supuesto eso genera una serie de cargas importantes en estos lugares donde no hay oportunidad para tener una guardería o tener una serie de espacios que permitan a los niños un desarrollo coherente y que vamos a encontrar entonces una estructura parcialmente rota donde a parches un poco vamos a encontrar el sistema colectivo ecológico que ha ido quedando fracturado un poco por la lógica de ocupación de este territorio y por una serie de elementos donde digamos que el acceso por la dificultad y la misma morfología que ha ido tomando el sector hace difícil llegar a muchos de esos equipamientos pocos que hay que puedan prestar de alguna manera un buen servicio para la población. También en este sentido, pues hay que entender que estamos en un borde que tiene tres dimensiones, una dimensión de lo urbano, una dimensión de lo rural y una dimensión de las áreas de protección. Y en ese sentido vamos a encontrar que hay unas tensiones potentes entre las hectáreas de espacio urbano y de espacio construido, y que USME, teniendo una enorme capacidad, uno diría que tiene casi el 13.1 del porcentaje de hectáreas que corresponde al área general de la ciudad, tiene una zona rural que corresponde casi al 86%, o sea que tiene un enorme componente y un enorme potencial en este sentido. Y desde ese mismo punto de vista, el área específica en la que nos encontramos, pues presenta un choque entre los usos de suelo de la ruralidad y de los elementos que le dan forma precisamente
a la condición de esas áreas de protección que se encuentran en este lugar. Vamos a encontrar entonces que vamos a ir mirando un poco los números de ocupación del territorio y las calidades y configuraciones del hábitat que presentan en este lugar, donde lo cualitativo tiene déficits importantes y lo cuantitativo indudablemente, para lograr un índice habitacional casi, digamos, con un déficit del 20.9%, y dentro del cual vamos a ver que vamos a empezar a tener áreas cada vez más compactas y más densas en la medida que nos vamos acercando a nuestro espacio. Mientras Bogotá tiene 215 habitantes por hectárea, cuando vamos a mirar nosotros el área de análisis y este lugar de intervención de borde, pues estamos hablando de 275 habitantes por hectárea, entendiendo que Bogotá cuenta con parques metropolitanos y con una cantidad de elementos que hacen que la calidad de vida de estos 215 por hectárea sea muy positiva, mientras que en Gran Yomasa tenemos 275 por hectárea, pero no tenemos los servicios y los elementos que lo posibilitan. Y en ese mismo sentido vamos a encontrar una dimensión socioeconómica donde estamos casi que hablando de la totalidad de la población entre los estratos 1 y 2, con unas enormes deficiencias y unos enormes problemas que se acrecentaron durante esta pandemia. Sobre la estructura geográfica y la revisión que hacemos a partir de los ODS en la organización de la estructura urbana y la complejidad, entendemos que hay una serie de elementos sobrepuestos, el sistema de vías, el sistema de servicios, el sistema ambiental, etcétera, que hace que los metabolismos urbanos dentro de estas áreas empiecen a generar una serie de conflictos, necesidades no cubiertas por el afán de esta necesidad de hábitat y la necesidad, por supuesto, de que estos ODS que plantean temas como la seguridad alimentaria se vuelvan temas de discusión dentro del desarrollo urbano particular. En ese sentido, haciendo una síntesis muy rápida desde nuestro análisis y la percepción que hemos podido realizar a partir de nuestro acercamiento al área y a la población, porque ya llevamos varios años trabajando en esta área junto con la Universidad Católica en un proyecto de investigación, hemos logrado encontrar que hay muchísimos temas pendientes en la construcción del espacio público, muchos problemas con el tema de la apropiación, mucha ruptura social que hace que los espacios no sean apropiados. Hay problemas en la integración con los elementos ambientales, se valoran, se gusta vivir justo allí viendo las montañas verdes, pero no se protegen, el río está contaminado, bueno, tenemos una cantidad de situaciones que la misma comunidad reconoce. Es claro que hacen falta desarrollos de políticas y programas sociales donde la comunidad haga parte de la integración de acción sobre los sistemas ambientales. Hay una búsqueda, por supuesto, del mejoramiento de la infraestructura pública que está en vela dentro de esta área en la cual solo tenemos la calle principal pavimentada y el resto de las calles están por construir. Quiere decir que no tenemos alcantarillado y que no tenemos toda la infraestructura de espacio que permite una buena conectividad. Hay problemas en las condiciones de economía local, una derivación únicamente de algunos puestos de ventas comerciales, pero no hay una estructura que soporte a la gran población, obligándolos a desplazarse a otros lugares de la ciudad a buscar oportunidades laborales. Hay algunas limitaciones en términos económicos con la capacitación de la comunidad que tiene algún bagaje o tiene algún capital, pero no logra desarrollarlo porque no hay los espacios para esto y el barrio obviamente tampoco. Faltan procesos de unidad y de cadena productiva alimentaria, especialmente para garantizar esta situación que es lo más crítico en este tipo de lugares o de asentamientos, y una serie de problemas desde lo social, donde tenemos algunos programas de gestión de salud de infancia, pero que todavía no están tan articulados y la población no logra cohesionarlos y apropiarlos. Algunos proyectos que están allí dispuestos, pero donde los niños, los adultos y los jóvenes en algunos momentos se sienten completamente dispersos dentro de las acciones, y la falta de un tejido social y un proceso que permita apropiar. Sin embargo, es un territorio absolutamente positivo, capaz de plantear nuevos retos dentro de estas ODS, y dentro de esas ODS y dentro de estos indicadores se plantean unas estrategias iniciales o unas aproximaciones donde encontramos unos potenciales. Un uso del suelo donde tenemos lo rural y lo urbano en el mismo lugar, una sostenibilidad alimentaria que es un capital potencial, entendiendo que la población viene de la ruralidad y que tenemos el espacio y que tendríamos la posibilidad de construir proyectos de vinculación entre lo urbano y lo rural, unos procesos de conservación de los elementos hídricos y, por supuesto, desarrollo de procesos cíclicos que permitan efectivamente que la misma comunidad haga parte de procesos que les permitan reinvertir en su propio barrio y en su propia calidad de vida. Y finalmente, pues esa construcción en la relación de lo urbano y lo rural, donde el borde se convierte en un espacio central de reflexión y de oportunidad para el desarrollo de estos lugares.
Con esto pues le doy paso al arquitecto Oscar para que continúe un poco con su estudio de caso. Bien, les presento el caso de Rosario. El caso que vamos a trabajar en Rosario es un barrio, un asentamiento irregular, como genéricamente se dice, que está ubicado al noroeste de la ciudad. O sea, Rosario es una ciudad de aproximadamente 1 millón de habitantes. El barrio este del cual estamos hablando tiene 6.000 habitantes, de los cuales 5.000 están ubicados en el área urbanizada y la otra parte se ubica en el área rural. Es un barrio que se fue conformando con población que fue migrando de ciudades o de regiones del norte del país, e incluso la mayor parte hoy ya ha nacido en este mismo barrio. Se fue formando hacia fines del siglo pasado, digamos, como podemos ver en estas imágenes, y se fue consolidando rápidamente en estos últimos 10 años. El sector noroeste de la ciudad de Rosario se caracteriza particularmente por estar ocupado en su gran mayoría por conjuntos de viviendas financiadas por el Estado. Distintas iniciativas del gobierno nacional, del gobierno provincial y del gobierno nacional coinciden en un mismo territorio que se va consolidando en estos últimos 30 años aproximadamente. Este barrio es totalmente una ocupación irregular, que cuando decimos ocupación irregular es de donde se ha invadido, digamos, progresivamente parcelas que son del dominio privado y que prácticamente están todas ocupadas en forma irregular por estas nuevas construcciones de vivienda. Es un barrio que se caracteriza también por ser de población muy joven, o sea, aproximadamente las 3/4 partes de la población tiene menos de 35 años, o sea, lo que da cuenta de que la mayor parte de esta población ya nació en este barrio. Este barrio se caracteriza, como les decía antes, por ser una ocupación irregular dentro de una trama regular. O sea, toda la extensión de las calles, o sea, son las calles que existen en el sector regular o formal, podemos decir, del barrio, y que ha sido ocupado lentamente y que incluso esta ocupación se fue trasladando también al área rural, o sea, el área urbana la tenemos a la derecha del canal que nosotros vemos en la primera imagen, y el área rural la tenemos a la izquierda del canal. Es un barrio que podemos decir que está marginado del resto de la ciudad, fundamentalmente porque se encuentra detrás de una ruta nacional que vincula la ciudad de Rosario con el norte del país, un trazado ferroviario paralelo a esa ruta, y que es lo que ustedes están viendo en esta imagen, que también vincula a Rosario con el norte del país, y con el cual este trazado ferroviario permite solamente 2 vías de acceso al barrio que no están totalmente formalizadas. Esta situación hace que, digamos, esta situación de informalidad no ha sido, digamos, sostenida, o mejor dicho, no ha sido apoyada, digamos, la precariedad en la cual vive la población por parte del gobierno municipal en la prestación de sus servicios. Acá nosotros encontramos solamente, por ejemplo, en cuanto a lo que respecta a espacios públicos, solamente una plataforma deportiva, como se ve en una de las imágenes acá a la derecha de la diapositiva, y que tenemos que pensar que ese único espacio público, en este caso de carácter municipal,
equipado para el desarrollo de una actividad deportiva está pensado como el único espacio público para una población de aproximadamente 6.000 habitantes. En cuanto al resto de los espacios públicos, son también espacios públicos, pero que son apropiados, digamos, por la población del lugar para el desarrollo de actividades deportivas, fundamentalmente la práctica de fútbol, pero también con un nivel de precariedad muy grande y sin ningún tipo de instalaciones. Respecto del espacio público, el resto del espacio público estaría conformado por el sistema de calles, digamos que van definiendo esta cuadrícula que es tradicional en la ciudad de Rosario. Estas calles, algunas de ellas están pavimentadas, otras no tienen ningún tipo de pavimentos, y después tenemos otro sistema de conexión interior dentro de cada una de estas manzanas, que es lo que se conoce con el nombre de pasillos, que también es una forma de ir ocupando el centro de las manzanas, y estos pasillos, algunos de ellos están pavimentados, digamos que esto es una intervención del gobierno municipal para mejorar un poco la situación en la cual vive la población del lugar, mientras que otros, la gran mayoría, no está pavimentado, y el pasillo coincide también con el lugar de desagüe de todas las instalaciones que se encuentran en las viviendas. Acá, digamos, la situación de este barrio ha cambiado en los últimos, podemos decir, en los últimos 2 años, fundamentalmente a partir de la sanción de una ley en el año 2017, digamos, una ley, la ley 27.453, que es la ley del Registro Nacional de Barrios Populares. Como se conoce barrios populares digamos, a este tipo de asentamientos irregulares. Esta ley del Registro Nacional de Barrios Populares, digamos, tiene un efecto benéfico en la población que se encuentra en estos lugares de la ciudad, o de las distintas ciudades del país, porque todo ese suelo, el polígono que está ocupado y que ha sido definido en forma colaborativa con la población y las organizaciones de los distintos barrios, todo ese polígono queda sujeto a expropiación. No quiere decir que necesariamente todo ese suelo se va a expropiar, pero sí que queda sujeto a expropiación. Puede ser que haya algún mecanismo de negociación entre el barrio, el gobierno nacional, el gobierno municipal y los propietarios del suelo que permitan evitar el tema de la expropiación. Pero si no, de todas maneras, todo está sujeto a expropiación con la finalidad de otorgar el dominio de las parcelas que ocupan las distintas viviendas y las distintas familias. Y por otro lado, a partir de la asunción del nuevo gobierno en el 19, se pone en marcha el desarrollo de proyectos de integración sociourbana en estos barrios. En el caso de la ciudad de Rosario, este barrio está definido en realidad por 2 sectores, uno que es el urbano, que se conoce con el nombre de Nuevo Alberdi Oeste, y otro que es el rural, que se conoce con el nombre de zona rural. Son 2 extensiones muy grandes, como se puede ver en la imagen que se encuentra a la a la izquierda, que se refiere a la ubicación de los distintos barrios populares o asentamientos irregulares en la ciudad de Rosario. A partir de esto, entonces, de la sanción de esta ley y de la puesta en marcha de los recursos con los cuales el Estado, a partir de esta ley, puede intervenir o disponer para intervenir en estos sectores de la ciudad, se define entonces el proyecto de integración sociourbana. Para eso se realiza un nuevo censo de población que se hizo entre los meses de diciembre y enero de este año, y a partir de distintas instancias de participación de la comunidad se va definiendo cuáles son los proyectos para el lugar. Para eso se tuvieron distintas instancias de participación, digamos, con muchas restricciones para hacerla, fundamentalmente por la cuarentena por la cual todavía estamos atravesando en el país y en la ciudad,
Pero de esa manera se definen cuáles son las obras tempranas, que es el primer resultado de este tipo de proyectos de integración sociourbana, y en esta etapa, en este momento, se está en la etapa de presentación de los legajos de obra temprana para que sean licitados, y entonces ahí el gobierno nacional también dispone de los fondos para ejecutar estas obras. Este plan de obras tempranas contempla la construcción de una escuela secundaria, la plaza de la definición de nuevos espacios públicos en aquellos lugares que están siendo ocupados ahora de manera más informal, y también la provisión de los servicios de infraestructura, en este caso en articulación con el gobierno nacional. Como habíamos dicho antes, esta es una población marginal en el sentido que está marginada del resto de la ciudad, fundamentalmente en lo que tiene que ver en las cuestiones del empleo, pero fundamental también la particularidad que tiene es la colaboración entre los distintos habitantes de la comunidad en cuanto a la asistencia alimentaria. Existen 19 merenderos o comedores en el lugar, un programa de radio de radio que es propiedad de una iglesia evangélica. A partir de esa radio también se difunden los avances en este proyecto ejecutivo de integración sociourbana. Ahí existen, y que se están potenciando también a partir de esta actividad de urbanización en el barrio, o del proyecto de urbanización del barrio, bandas de cumbia y equipos de fútbol que también se van organizando y van recuperando su actividad o su dinámica cotidiana en la medida en que las restricciones de la cuarentena se van haciendo mucho más libres. Como había dicho antes, la ocupación irregular da también un parcelamiento irregular que se fue configurando de manera espontánea en la medida en que se iban ocupando estas distintas manzanas en su interior. Digamos, se caracteriza por tener un nivel de densidad mayor a la densidad media en el resto de la ciudad, y ese nivel de densidad mayor está dado por la presencia, o mejor dicho, por la cohabitación en una misma parcela de más de una familia, que es lo que nosotros podemos ver en esta imagen en colores que se encuentra en la parte superior de la diapositiva. Las viviendas son en general todas de carácter precario, o mejor dicho, precarias en la precariedad de los materiales constructivos, si bien algunas son todas de mampostería, pero digamos, todas tienen alguna deficiencia en la construcción, como también lo podemos ver en estas imágenes, pero este es el paisaje urbano o la morfología que resulta de la reiteración de este tipo de viviendas en el lugar. En muchos casos las viviendas coexisten también con el desarrollo de actividades comerciales. En lo que respecta a la provisión de servicios, no cuenta con ningún tipo de servicios. Si bien todas las viviendas tienen acceso a energía eléctrica, la empresa provincial de la energía ha en cierta medida regularizado el suministro de energía eléctrica. Con cada vivienda tiene ahora su medidor. Pero, por ejemplo, bueno, en el caso de otros servicios, como puede ser la provisión de agua potable, la red de agua potable es totalmente, como se conoce acá con el nombre de clandestina, que sería irregular, digamos con mucha pérdida en todo el servicio de la red, porque la empresa provincial de agua potable, digamos, no permite, digamos, por su mismo estatuto, intervenir donde no se ha regularizado aún la propiedad del suelo. De todas maneras, esta situación se está evitando con intervención de la misma empresa, tratando de evitar la pérdida que se produce a partir de la presencia de esta red totalmente irregular.
los únicos servicios con los cuales cuenta esta población de más de 6.000 habitantes es un centro municipal de salud, un centro de atención primaria solamente, y un centro de convivencia barrial. No hay una escuela pública, sino que para la asistencia a las escuelas, digamos, hay que salir del barrio y caminar por lo menos 1 kilómetro o 1,5 kilómetros. Este barrio se caracteriza fundamentalmente también porque se ha ido desarrollando en un sector muy bajo de la ciudad y que está sujeto a inundaciones a partir del desborde del canal que se encuentra atravesando todo el sector, de otro canal que también desagua en este canal muy importante de la ciudad y de todo el sector noroeste de la ciudad y del área metropolitana, y de un arroyo que también se encuentra en cercanía. Acá en esta imagen que se encuentra a la derecha, perdón, a la izquierda, también podemos ver esta situación digamos, de poca altura en la cual se encuentra el barrio, o sea que tenemos una diferencia de 1 metro o más de 1 metro entre los barrios que se desarrollan hacia el este de la ruta y del trazado ferroviario con los que se encuentran en este sector. Digamos, la última gran inundación fue en el año 2012, pero digamos, todo esto está afectado, digamos, por un estudio que se hizo de la inundación o el desborde de la creciente milenaria, con lo cual todo esto está afectado y está muy restringida la ocupación y la construcción de acuerdo con las normas urbanísticas en la ciudad de Rosario. De todas maneras, bueno, este barrio está prácticamente totalmente ocupado, lo que sí hay que prever, digamos, que hay que construir nuevas viviendas para toda la población que se encuentra habitando en el borde de los arroyos. Y, digamos, como para sintetizar esta parte del trabajo, en esta presentación del estudio de caso, que sería el barrio Nuevo Alberdi Oeste de Rosario, tenemos una serie de problemas ambientales que están caracterizados fundamentalmente por estar ubicado en una zona de anegamiento, tecnológicos por la presencia de 2 líneas de alta tensión que atraviesan la zona rural y que se encuentran también próximos a la localización de viviendas. Lo que tiene que ver con el saneamiento, que hay una ausencia de red de desagües cloacales, todas las aguas servidas se vuelcan a zanjas a cielo abierto, y también hay presencias de basurales y microbasurales, tanto en la zona rural como en la zona urbana. Y por último, digamos, como otra de estos problemas ambientales que tienen que ver con la degradación del suelo fértil a partir de la fabricación de ladrillos en distintos sitios de la zona rural. En cuanto a los problemas económicos, fundamentalmente tienen que ver con el empleo, digamos, el trabajo no registrado, si bien la mayor parte de la población se especializa en la construcción, digamos, y a partir de la reactivación de la actividad de la construcción, entonces se van incorporando, pero muchos de ellos tampoco en condiciones de empleo registrado. El otro problema, que es tanto económico como social, es el crecimiento, el desarrollo, fundamentalmente en estos últimos años, de las economías delictivas, vinculados con la presencia de narcos en el barrio, una presencia creciente también. Respecto del comercio y de los servicios, no hay todavía ninguna red que contemple o que aglutine a toda la actividad comercial que se desarrolla en el lugar. Digamos, hay dificultades para acceder a determinados servicios, y también hay dificultades para, digamos, por el mismo carácter de población que no tiene trabajo registrado, ausencia de créditos como para poder desarrollar microemprendimientos.
problemas sociales, el que ya había mencionado antes, por la violencia ocasionada por la presencia del narco en el barrio, problemas de violencia de género que se han incrementado en este periodo de pandemia, problemas referidos al acceso a la educación. Prácticamente tenemos una deserción escolar en la escuela secundaria del 80%, que es un porcentaje muy elevado, y esto tiene que ver con la ausencia de establecimientos educativos en el barrio, y también problemas con el acceso al centro de salud municipal, que es el único centro de salud pública que se encuentra en el lugar. Y por otro lado, a pesar de esta situación ambiental, económica y social muy conflictiva, también se presentan oportunidades o potencialidades, por ejemplo, disponibilidad de suelo en el área rural para el desarrollo de nuevos emprendimientos, fundamentalmente productivos o de vivienda también. La presencia del canal, que hace que toda esta zona del borde del canal pueda ser utilizada como una medida mitigatoria para las inundaciones a partir del desarrollo de un parque de carácter lineal. Con respecto a la educación, la presencia en el próximo año de la Universidad Nacional de Rosario, que va a construir una escuela de oficios en terrenos de la estación ferroviaria que se encuentra en el borde del barrio, y también, digamos, la posibilidad de otorgar microcréditos por parte del gobierno nacional para el desarrollo de nuevos emprendimientos y la incipiente organización de cooperativas de trabajo, digamos, fundamentalmente cooperativas que tengan que ver con el mantenimiento del espacio público, y también una organización incipiente de los comerciantes que se ubican a lo largo de una avenida, con el propósito de fortalecer su presencia en esa avenida y darle forma de un centro comercial a cielo abierto a todo ese lugar. Digamos, este es entonces el punto de partida en el cual nosotros estamos para desarrollar ahora el proyecto que nos propusimos llevar adelante en estas 3 localidades de 3 ciudades diferentes. Así que dejo de compartir ahora para la presentación del caso de Cartago en el área metropolitana de San José. ¿Sí me escuchan? Ahora sí. Disculpen. Bueno, muy bien. Bueno, en el caso nuestro somos el arquitecto Eddie Mendoza y mi persona Carlos Chacón, quienes, bueno, yo principalmente trabajando para el Instituto Tecnológico, y en el caso de Eddie, pues siendo aún estudiante de la parte de licenciatura, pero siendo ya graduado de bachiller, hemos venido trabajando en el caso de estudio que conocemos como los diques en Cartago. Para esto voy a permitir darle el pase a Eddie para que nos haga una breve referencia de lo que vemos nosotros por acá, que esta es la zona nuestra de intervención. Ok, bueno, buenas tardes a todos. Lo que corresponde a los diques
de Cartago específicamente se creó después de una gran pues, tragedia ambiental que sucedió en 1963, que eso fue motivo de una erupción del volcán Irazú que está hacia el norte de la provincia y eh, por las lluvias, entonces en el 63 hubo una gran cabeza de agua que llegó y en esta zona pues inundó toda esta zona y alrededor de un poco más de 300 vidas humanas fueron perdidas a la vez. Entonces, 20 años después, en 1980 se comienza a crear la parte norte y la parte sur, comienzan a crearse como los extremos de los diques, que son asentamientos informales. Entonces, los diques se creó como, en sí se dice, como un dique para la protección de las demás, de la demás zona urbana para cuando fuese una posible inundación. Entonces, ahorita nosotros vamos a analizar lo que corresponde 6 barrios de los diques. En los diques hay muchos barrios. Cada barrio tiene una población específica y características diferentes. Ahorita nos vamos a enfocar en la parte norte, con los barrios Nuevo Los Diques, María Auxiliadora, Santa Elena, Linda Vista, Sagrado Corazón, Fátima y Santa Teresita, que fueron uno de los primeros barrios que se formaron en 1980. A partir de los 80 es cuando empieza entonces este proceso de informalidad y de invasión a desarrollarse. Y como ven ustedes, estas líneas celestes que están por acá son las que determinan las zonas donde se desarrolló, bueno, hasta dónde llegó la inundación en 1963, realmente considerada, digamos, catastrófica. Por lo tanto, se dio esta intervención, digamos, a gran escala, realizando unos diques de escala, digamos, bastante descomunal para, digamos, las escalas que se manejan en nuestro país. Sin embargo, continuamos en el río se llama el río Reventado y la aparición de comunidades informales se ha dado a todo lo largo del recorrido de este río, siendo aún así que Cartago no es una ciudad, digamos, con una presencia sumamente grande de invasión de personas tanto de otros países como del mismo país, pero aún así se ha concentrado en esta zona como una de las principales las invasiones, digamos, para estar cerca de la ciudad de Cartago, que como ven ustedes se desarrolla aquí hacia el lado este de la sección de los diques. Esto lo tenemos que atravesar, digamos, la zona de los diques la atravesamos cuando salimos de Cartago y vamos hacia San José, que queda hacia el oeste de Cartago, más o menos a unos 15 kilómetros de distancia. En los diques, que fue el nombre que se acuñó luego de todo este proceso de creación de los diques alrededor, simplemente quedó con ese nombre. Por ley, en teoría, debería estar solo dedicado a una reserva forestal. Y de hecho, hay un proyecto municipal importante para convertir toda esta zona, sobre todo aquí donde está el nombre de los diques, en una zona de un parque urbano tipo pulmón, que ya lo es. De hecho, esto está actualmente desarrollado casi como un tipo bosque combinado con selva. Y debería ser el único uso posible para la zona. Sin embargo, con el paso del tiempo, pues ha venido dándose esta invasión, sobre todo en esta parte norte, como les digo, en diferentes secciones alrededor del dique. El dique por la parte superior del dique está completamente tomado, digamos, invadido, y luego el canal del río que continúa hasta una zona que llamamos Tejar de Cartago en la parte sur, digamos, en este sector. Como vemos, y bueno, aquí Eddie, cuando usted guste también intervenir, nada más me avisa allá adelante. Tenemos entonces la condición del dique como una condición topográfica sumamente importante. Hay que decir que en general, Costa Rica en general somos un territorio muy pequeño. Nuestra población total es de 5 millones de habitantes en promedio y tenemos una presencia muy grande de llegados de Nicaragua y una población constantemente creciendo de venezolanos. Muchos de ellos habitan en esta zona, son parte de los que, de las familias que invaden, pero también hay que decir que no son la mayoría. La mayoría siguen siendo costarricenses en estado, digamos, económico muy bajo, que toman la decisión de invadir zonas como esta para su desarrollo.
Como ven ustedes, esta es la zona de Cartago, esta zona acá, lo que está en desarrollo en gris, y esta parte en verde es la zona que nosotros estamos estudiando. El río pasa, digamos, lateral a la zona de intervención, a la zona de invasión, a la zona que se ha convertido en una zona, digamos, de desarrollo urbano informal, y es una zona que estaba inmersa dentro de lo que es el dique. Por lo tanto, evidentemente hay un peligro latente en una eventual inundación, de que toda esta zona sea parte de la zona inundada. Como ven ustedes, hay una relación inmediata de lo que es el río con la primera parte de lo que se conoce o se le ha venido llamando como los diques, que lo configuran los barrios anteriormente mencionados. Pero igual también la parte superior del dique y la parte, digamos, fuera, también en algunas propiedades ha venido sucediendo el tema de la invasión. La ciudad de Cartago se desarrolla hacia el este de la zona particular. Esta zona pues estaba siendo protegida por una ley que la convertía solo en una zona forestal, y es donde ha venido siendo invadida en los últimos, con un acelerado crecimiento en los últimos 20 años. Y ven ustedes pues la morfología, digamos, del desarrollo, digamos, urbano informal, depende mucho de la condición topográfica. Obviamente, pues como ven ustedes por la forma, la condición topográfica se ha determinado mucho por diferentes inundaciones pequeñas que han venido dándose a partir de los años, y las personas se acomodan, desgraciadamente en muchos casos, muy cerca de esas zonas. Y digamos, los que menos peligro tienen ante una eventualidad son los que están en la parte superior de los diques como tal. Ven ustedes, esta es la parte de lo que se llamaríamos el centro de Cartago, donde está la municipalidad, la Plaza Mayor, y es una cercanía muy fuerte. Son alrededor de 2 kilómetros, 2,5 kilómetros al lugar como máximo. Bueno, cabe mencionar que en la diapositiva anterior podíamos observar cómo básicamente los servicios no están vinculados de ninguna manera con respecto al lugar en estudio. Ahora, en estos 6 barrios existe una totalidad de 1.440 personas, donde se dividen en aproximadamente 700 mujeres y 750 hombres. De esos, el grupo etario mayor corresponde a la población de 15 a 64 años. Es importante recalcar que a pesar de las condiciones de pobreza extrema y de aislamiento social que tiene la población, existe un desempleo relativamente bastante bajo, donde para el 2011 solamente había 26 personas en desempleo. Sin embargo, estos empleos suelen ser en construcción, en agricultura o amas de casa. ¿Esto por qué? Porque la escolaridad en sí es bastante baja. Donde el promedio lo que las personas llegan a cursar en el nivel educativo en Costa Rica son 12 años para salir a colegio y entrar a la universidad, pero en este caso las personas de los diques solamente llegan a la escuela. Es decir, llegan a saber y leer y ya. Es importante también que acá tenemos generalmente un número un poco elevado de lo que corresponde a las personas con capacidades limitadas o personas discapacitadas, que es un 7.5%. En la totalidad hay 357 viviendas y, como mencionó Carlos, existe un alto porcentaje de población extranjera, donde ese porcentaje corresponde a un 20% de la población. Otro dato curioso es que, a pesar de que los diques pues es considerado en todo Cartago como un área muy peligrosa, como un área de que si las personas entran ahí pues pueden salir con una mano adelante y otra atrás, como se dice. A pesar de eso, en sí la delincuencia y los eventos de violencia y demás en los diques son casi nulos. En los alrededores sí hay. Por ejemplo, aquí tenemos unos valores para el 2019, donde asaltos eran 17% el primer semestre, mientras en el segundo son 25. Pero estos asaltos ocurrían digamos, como 1 kilómetro aproximadamente de los diques, pero no en ellos. Sí, y luego la organización comunal de esta zona se da sobre todo a partir de la organización de iglesias
2 cristianas y una católica, por lo menos un templo católico que va ahí pues un sacerdote a realizar sus ritos. Y son, digamos, las únicas organizaciones que han realmente actuado en la zona. No existen organizaciones desarrolladas, por ejemplo, que en otros lugares hay de mujeres, de algún tipo de asociación de, para velar por las condiciones urbanas del sitio o por la calidad de las carreteras, etcétera. No existe esto. De hecho, en general en Cartago, apenas el 51% de las zonas en precario, que así las conocemos acá, en Cartago cuentan con algún tipo de organización comunal. El 48% no tienen ningún tipo de organización. Nuestro caso es uno de esos, ¿verdad? Y la principal razón es porque la mayoría de las personas desconfía de las mismas organizaciones y de ese tipo de comités. Solo el 15% de los asentamientos informales en Cartago cuenta con áreas recreativas internas. De hecho, vamos a ver nuestro caso más hacia el final. Vamos a ver que no contamos con ningún tipo de área de recreación como tal. Como saben, ya comentamos que a partir del 80, de los años 80 es que empieza a desarrollarse esta zona que en Costa Rica le conocemos como precario, y sin embargo, pues en todos estos años no ha habido, digamos, ninguna organización con éxito, excepto las gubernamentales. Por un lado, sí se goza con infraestructura eléctrica y con infraestructura mecánica, me refiero a agua potable, porque se consideran, y en ese sentido hay organizaciones en Costa Rica que velan por los derechos humanos y siempre este tipo de invasiones van a contar con esos 2 servicios por una cuestión básica de derechos humanos. Vean ustedes cómo sí hay una relación entre la zona que ha sido invadida y la zona del dique, donde hay una diferencia, digamos, en topografía importante. De hecho, esta es una fotografía ya que tiene varios años y actualmente ya esta zona superior ha sido invadida. Y aquí vemos una fotografía desde una parte inferior y vemos la parte superior del dique al fondo, donde ha sido invadida, pero ya esta es la parte interna, que es zona inundable, ha sido también invadida. Además vemos cómo la zona cuenta con muy poco porcentaje de infraestructura tipo aceras, y las calles son esencialmente lo que en Costa Rica conocemos como zonas tipo precario. No se cuenta directamente en nuestro sitio de estudio con lugares de atención de salud, porque en Costa Rica contamos con un seguro social que es estatal, por el cual todos cotizamos, y cualquier persona que viva acá que cotice puede ir a hacer uso de esos servicios. Y hay lugares que están muy cerca, a menos alrededor de 1 kilómetro de distancia, que pueden ir para la atención primaria. Por eso en el lugar no existen tal. Y luego, menos aún, centros educativos y ninguna organización, ni estatal ni propia del sitio, que trabaje con algún tipo de formación académica en el sitio. Bueno, vean ustedes aquí imágenes del desarrollo, digamos, de las calles, que aquí le llamamos lastre, que es básicamente piedra para que le da cierto nivel de seguridad, sobre todo que en Costa Rica nuestro porcentaje de lluvias es muy fuerte. Bueno, estamos en el trópico y nuestro invierno es un invierno de lluvia, y nuestra lluvia es básicamente del mes de marzo al mes de finales de noviembre, y los otros 3 meses los que tenemos es nuestro verano, y sin embargo todo el año hay bastante presencia de sol y lluvia. Verán ustedes cómo en términos de aceras, básicamente el 70% no está, digamos, con servicio o cuenta con infraestructura de aceras. En lo que se refiere a evacuación de aguas, apenas hay un 10%, digamos, de infraestructura desarrollada para el tema de evacuación de aguas, y que, bueno, el río está muy cerca, pero aún así no hay infraestructura. Y lo que se refiere el tipo de carretera o calle, el mayor porcentaje, que es un 50%, lo que tiene es una intervención mínima de un acabado tipo lastre, que le da cierta seguridad a ciertos vehículos que transiten por la zona, pero evidentemente con cierta dificultad. Básicamente todos estos recorridos, la gran mayoría de las personas
los desarrollan caminando, ¿verdad? Como ven ustedes, no tenemos ningún porcentaje de intervención en áreas de recreación, no existe ningún desarrollo a nivel industrial y la salud y la asistencia social inmediata, o sea, en el sitio no existe. Como les dije, está relativamente cerca, pero no existe en el lugar. Sí existen unos servicios de comida y comercios pequeños para lo inmediato, ¿verdad? Para esas compras inmediatas. Acá entonces llegamos al tema de las problemáticas y las potenciales acciones que se podrían desarrollar, digamos, las principales problemáticas que encontramos, que por cierto, como conclusión inicial, es que al final son bastante parecidas en los tres casos, a pesar de nuestras grandes diferencias, en no solo geográfica ni ubicación en el planeta, sino también en cuanto a las diferencias de intervención y los materiales. Por cierto, no lo nombré de manera clara, pero uno de los materiales, digamos, de mayor intervención que se usa en nuestro país es, en algunos países le llaman chapa, nosotros le llamamos lata de zinc, que es ondulada y de hecho la infraestructura precaria se desarrolla esencialmente con ese tipo de material. No es ni con ladrillo ni con bloques. El material aquí más sencillo y el que se usa mucho más es el de la chapa, con una estructura que internamente, normalmente, en la gran mayoría de los casos, es madera, y aquellos que tienen un poquito más de posibilidad económica, pues intervienen con metal, ¿verdad? Bueno, volviendo al tema de las problemáticas, vemos que en cuanto a los temas ambientales, hay una gran necesidad de espacios públicos adecuados que permitan, digamos, el mejoramiento y la definición de una estructura urbana, de una estructura de división urbana, que evidentemente no la hay. La construcción de procesos integrales de proyectos ambientales y desarrollo de economías circulares, esa es una problemática muy grande que hay, ya que no existe del todo. Se debería de desarrollar algún tipo de política y plan de programa social para la intervención desde el punto de vista ambiental, ya que lo ambiental obviamente en el sitio no está siendo para nada tomado en cuenta. De hecho, el manejo de la basura en el barrio normalmente es directamente hacia el río. La necesidad de creación de una infraestructura pública y los espacios de protección ambiental que actualmente no existe del todo. Adelante. Con respecto a los aspectos económicos, se ve la necesidad de crear una economía local e impulsar procesos autónomos de sostenibilidad, porque como ya lo mencionó Carlos, básicamente sostenibilidad no existe, la sostenibilidad es ir a tirar los residuos al río y no se aprovechan y no se da como esa economía circular. El siguiente sería promover capacidad comunitaria para la economía y la cultural. Como vimos en uno de los mapas, tampoco hay nada relacionado a cultura, a arte, y casi que académica muy poco. El tercero sería promover actividades productivas y alimentarias sostenibles. A nivel social, vemos una limitación muy fuerte del desarrollo de espacios físicos urbanos para la interacción social. De hecho, se vive muy hacia adentro, lo cual tiene que ver mucho con la percepción de inseguridad que hay en la zona. Se vive hacia adentro de la propia vivienda, del propio precario creado por los habitantes. Y se ve la necesidad de la construcción de un nuevo tejido social y de procesos de apropiación, que las personas se apropien de la zona. Hay unas intervenciones, digamos, una construcción de mejor calidad para nuestro país es construir con concreto, con bloques de concreto y concreto en general. En la zona ya aparecen algunas edificaciones hechas en concreto. Esto es un problema serio porque sí hay un problema de tenencia de tierra. Actualmente, digamos, este proceso de desarrollo de acá está en un proceso de mucha ilegalidad, sobre todo aquellos que están dentro de la zona inundable, no tanto aquellos que están sobre los diques que eventualmente podrían tener acceso a algún tipo de título de propiedad. Y bueno, vemos que hay una potencial acción de procesos que colaboren al desarrollo de estas zonas en el tema del uso del suelo como principal elemento. La sostenibilidad en general es toda una oportunidad que hay que
que permitiría probablemente generar mayor sensación de apropiación y mayor sensación de, de habitante de la zona. La necesidad de que las personas en el sitio valoren el recurso hídrico como una herramienta muy importante de la sostenibilidad misma también, y la necesidad de construir relaciones urbano-rurales, que actualmente el mismo dique se encarga no solo de ser un límite, digamos, conceptual de lo urbano y lo rural, sino que es un límite físico, real y muy contundente entre la zona más urbana, más definida, como por ejemplo se ve en esta fotografía hacia la izquierda, y la zona ya de precario, que es aquí a la derecha. En la misma fotografía vemos una zona totalmente en la legalidad y en desarrollo urbano controlado hacia la izquierda, y hacia la derecha la irregularidad, digamos, en plena acción. Aquí estamos en la parte superior de un dique y ya ahí es toda la zona invadida. Bueno, este sería nuestro caso, el caso de los diques en Cartago, que son varios barrios, pero que todos lo resumimos en el concepto de los diques en Cartago. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias a Oscar, a Eddie y a Carlos. Por supuesto, para nosotros es muy interesante siempre escuchar qué sucede en otros lugares, porque uno asume que somos muy parecidos, pero otra cosa es entenderlo y verlo, ¿no? Y en eso creo que hay una reflexión bien interesante. Este espacio final de nuestra presentación de hoy la vamos a plantear un poco desde las preguntas y desde las discusiones o los pensamientos que pueden darse en torno a esta estructura donde tenemos unos ideales enmarcados por una lógica muy global, que en realidad son los ODS. Digo global en términos de que es para todo el mundo igual, sin entender sus realidades, son los propósitos que todos deberían alcanzar. Y dentro de ese marco, una serie de realidades que nos están definiendo a cada uno de nosotros. Entonces, en ese sentido, creo que hay algunas condiciones que podríamos discutir. Voy a empezar un poco con una pregunta que le agradecemos a la profesora Miriam Díaz que nos haga, y voy a plantearla a los dos estudios de caso que están más lejos, que son los que menos conocemos en nuestro contexto. La profesora pregunta si existen políticas nacionales o provinciales para la legalización de estos asentamientos, incluyendo, para incluirlos dentro de programas de mejoramiento barrial. No sé si empezamos con Oscar un poco y nos cuenta si esto se está dando de esta manera en Argentina. Ok, sí, un poco había anunciado en la presentación. Lo que existe hoy a nivel nacional es esta ley de Registro Nacional de Barrios Populares que, por un lado, habilita a la expropiación, si así fuera necesario, de todo el suelo que está ocupado por estos asentamientos irregulares del suelo que es del dominio privado, para poder regularizar la situación dominial, o sea, de la propiedad fundamentalmente. Y también esta ley habilita al gobierno nacional a el desarrollo, o mejor dicho, a financiar el desarrollo de proyectos de integración sociourbana en estos barrios. En este caso, el caso que yo presenté es un barrio donde ya se está terminando esta instancia del proyecto de integración sociourbana con la presentación de los legajos correspondientes a la ejecución de obras tempranas. En principio no está contemplado la construcción de vivienda, pero sí hay, digamos, otros programas del gobierno nacional que habilitan digamos, a solicitar un crédito o solicitar alguna ayuda para la construcción de la vivienda. Esto sería lo último que existe hoy en cuanto a políticas nacionales referidas a este tipo de barrios que se caracterizan fundamentalmente por la situación irregular en el dominio del suelo y, por otro lado, por la precariedad de las construcciones. Gracias, Oscar. Arquitecto Bien. Carlos. Sí, y Eddie, cualquier cosa usted le puede agregar. Yo diría que hay varias posibilidades que sí tienen en Costa Rica las personas y de hecho esto genera un problema en sí mismo, porque no es una política como tal, pero sí existen ayudas y colaboraciones. Entonces, por ejemplo, la municipalidad de una determinada zona que fue invadida
en conjunto con una institución que se conoce como el Instituto Mixto de Ayuda Social y otros programas que tiene el Estado, a través de ciertos estudios que se hacen a todas las familias, muchas de estas familias pueden tener acceso a la compra del pedazo de tierra que ellos mismos invadieron y a través de los procesos topográficos, a través de los procesos de legalización en las municipalidades, pueden tener acceso a la compra de ese terreno. Y la compra se la realiza el Instituto Mixto de Ayuda Social con algún tipo de crédito y una entidad creada por el Estado, que es un banco en realidad, que hace créditos para el desarrollo tanto de compra de propiedad como desarrollo de vivienda, que aquí en Costa Rica se ha acuñado el concepto de vivienda de interés social. Pero sí, esto tiene que ser en terrenos que hayan sido invadidos, que sean propiedad, digamos, que tengan propietario, que sean no estatales, bueno, estatales algunos también, pero sobre todo aquellos que tengan propietario. Y, por ejemplo, en el caso nuestro de los diques, hay unas zonas determinadas que sí tienen esa posibilidad y otras zonas que en teoría sí deberían de ser sacados de allí. Sin embargo, por una cuestión, digamos, en Costa Rica hay un alto nivel de desarrollo en cuanto a la colaboración y ayuda a la pobreza. Y entonces, en ese sentido, lo último que se va a hacer siempre es reubicar a las personas o por lo menos sacarlas, porque al final no tienen realmente dónde ir. Hay programas también que tienen que ver con esto de reubicación. Una finca en un determinado lugar que la compra el Estado, hace un desarrollo y aquellas personas que tienen la posibilidad o capacidad de un cierto nivel de endeudamiento aplican para poder ser dueños de alguna de las propiedades en estas zonas de desarrollo por el mismo Estado, bajo el concepto de vivienda social, así se le conoce acá. Okay. Igualmente cabe recalcar que específicamente la zona que estamos investigando ya ha sido intervenida por el Estado. Se creó un proyecto en Cartago, en la parte sur, que se llama, si no me equivoco, Manuel de Jesús, que ahí, digamos, los 6 barrios de los diques que estamos estudiando, se trasladaron y se les dieron las casas a la población, pero en cuestión de 1 o 2 años ya está nuevamente repoblado. Y eso es lo que hace y nos lleva a analizar, es que todos los proyectos, bueno, la mayoría de los proyectos de aquí que se hacen en ese sentido de vivienda social, solo consideran la vivienda, no consideran otros factores, la parte económica, la parte social, la parte artística, el acceso a economía en general. Gracias, Eddie. Yo quisiera complementar un poco desde el caso colombiano, como pues existen una serie de marcos normativos muy fuertes, desde la Ley 9 del 89 y la Ley 388, que es la ley del suelo en Colombia, donde se plantea precisamente cómo se deben organizar los suelos. Ahora, hay una enorme disyuntiva entre la realidad y lo que se planea, ¿no? Que tal vez, no sé si es tal vez una situación que también pase por allí en Argentina y en el caso de San José, de Cartago, allí cerca de San José, porque, claro, se plantean muchos elementos, entre esos, por ejemplo, el límite urbano, que determina la acción a la que puede entrar un mejoramiento de barrio. Y resulta que cuando van a ir a ver el tema del mejoramiento de barrio, ya La Mancha lleva otros 2 kilómetros por delante. O sea, la realidad, y esa es una discusión muy fuerte cuando vamos a hablar un poco de estas ODS, y cómo la realidad empuja con tanta fuerza que a veces estos procesos de mejoramiento barrial no dan a gatas para poder reaccionar a las necesidades o a las situaciones que se están planteando con las poblaciones. Es más grave o más veloz el problema que la capacidad institucional para poderlos resolver. Ahora, dentro de este marco, en el caso bogotano tenemos la Secretaría del Hábitat, que es la encargada en realidad de todos estos procesos, pero como anécdota, por ejemplo, en el caso del área donde estamos trabajando, ya se ha planteado, por ejemplo, la inclusión de la legalización, que es el primer aspecto que hay que superar precisamente para este tipo de procesos de mejoramiento, y resulta que se hizo un levantamiento topográfico del área, y cuando lo llevaron para hablarlo con la comunidad, los lotes estaban dibujados en el sentido contrario. Entonces, la comunidad inmediatamente dijo, yo no entiendo cómo dibujan los lotes en el sentido contrario, parece que nunca hubieran venido al lugar, y empieza a haber también un desazón un poco con estos procesos de mejoramiento barrial, porque siente que la institución no está realmente conectada con los territorios y con las poblaciones, y esas situaciones pueden ser un poco dramáticas en estos procesos de mejoramiento, donde la apropiación también es excepcional, y aquí también va el otro tema. Cuando se hacen acciones
muchas veces no perduran en el tiempo en este mejoramiento barrial porque no se han trabajado conjuntamente con la población y terminan entrándose en unos procesos de deterioro que por supuesto tienen que empezar a replantearse y que cuando hablamos de una serie de aspectos que se plantean en los objetivos del desarrollo sostenible, pues nos están haciendo preguntas precisamente de eso, de cómo articulamos o cómo construimos estos nuevos territorios. En ese sentido, pues quisiera plantearle, y voy a empezar un poco con Eddie con esta pregunta, y es, ¿qué retos ves que tendríamos un poco dentro de este gran panorama de realidades que hemos visto el día de hoy para poder implementar realmente aspectos sostenibles en estos asentamientos? Podría repetir, es que se quedó pegado en ese momento. Ah, perdóname. Te estaba preguntando que cuáles son los retos que tenemos en este momento para poder realmente implementar acciones que hagan precisamente estos territorios sostenibles en el marco de las realidades que vimos el día de hoy. Ok, viendo y analizando pues todo lo que expusimos hoy, yo consideraría que sería no solamente tomar en consideración lo que existe actualmente, sino como se planteó ahorita, ver cuánto se puede desarrollar más, o por ejemplo, si estamos estudiando estos sitios ahorita, ver cuánto podrían, cuál es el índice de crecimiento de los barrios y tomar eso en consideración para hacer una propuesta real que sea proyectada a unos 5 o 10 años, tomando en consideración aspectos del arte, de la cultura, de economía, que normalmente no son tomados en cuenta y se ven nada más reflejados en otros aspectos como solamente la vivienda o el bienestar físico de las personas. Gracias, Eddie. No sé si Oscar o Carlos. Oscar. Sí, de lo que yo veo, o sea, los retos fundamentalmente es cómo, digamos, poder llevar a cabo de una manera eficaz esta integración sociourbana que no se agota solamente en el espacio público o en los servicios de infraestructura y eventualmente en la construcción de nuevas viviendas, sino en particular cómo se puede integrar a la población de estos barrios a partir del trabajo, que es fundamentalmente la demanda, y el trabajo regular, no el trabajo, digamos, esporádico o sin regularizar. Y por otro lado, a través de la educación, que son las demandas que tiene básicamente la población, o sea, de poder tener acceso a la educación y de poder tener acceso a un trabajo regular o al desarrollo de algún tipo de emprendimiento que tenga continuidad en el tiempo. Creo que ahí están los retos más difíciles como o más fuertes como para poder llevar adelante una propuesta de transformación en estos barrios. Y yo lo que agregaría es que si el objetivo es, a partir de la pregunta, ¿cómo podríamos lograr que se desarrollen procesos que colaboren con la sostenibilidad? Tendríamos que incluir a la misma población. Aquella población que se autogestiona, que autotoma decisiones, que se ve hacia el futuro y desarrolla mecanismos que les puede ayudar a ellos a nivel productivo o económico, son aquellas que empiezan a preocuparse más por estos otros tipos de aspectos. Pero si hablamos, por ejemplo, del concepto de la pirámide de gas de Maslow, donde lo más básico, si no está bien cumplido, me refiero, esa necesidad de cobijo, la necesidad de cobertura, la necesidad de agua y luz, por ejemplo, y, y luego cómo podemos pretender que las mismas gentes piensen en esta autorregulación. Ahí es donde sí viene la participación del Estado, probablemente en educación y totalmente alineado con lo que dice Oscar, pero es educarlos para que busquen ellos su propio desarrollo. Yo escucho como tanto en Bogotá como en Rosario ya existen algún tipo de organizaciones internas que, aunque tal vez no al 100% y aunque haya problemas, de alguna manera colaboran en este proceso de autorregulación para el futuro. En nuestro caso es muy evidente que no existe y que esto es una de las cosas que más afecta para el entendimiento de lo sostenible como concepto básico y luego de lo sostenible como su barrio y como su hábitat para poderlo mejorar. Entonces, si no empiezan procesos
autorreguladores, es difícil que se logre lo demás. Pero claro, vieron ustedes como en varias encuestas que se hicieron aquí en Cartago sobre el tema de la relación con las instituciones, es que desgraciadamente hay mucha desconfianza no solo en las instituciones estatales como tal, sino en las mismas instituciones que se generan en el barrio. Por ejemplo, una asociación de desarrollo comunal, también hay un alto nivel de desconfianza hacia este tipo de organizaciones. Sí, yo pensaría que también desde el caso colombiano y el caso bogotano, particularmente dentro del área, pues tenemos una serie de retos difíciles donde yo estoy muy de acuerdo con Carlos en que uno de los componentes esenciales de este proceso de sostenibilidad, sin desequilibrar, por supuesto, la ecuación del paradigma, es que si la clave del componente humano no es el elemento que le da forma a todos los procesos, no hay manera de intervenir en el territorio. Y ahí tenemos que realmente vincular todas estas situaciones donde uno entiende que el territorio quien lo transforma es el ser humano. Y si el ser humano no entra en una dinámica de construcción y de colaboración con el sistema de ese territorio, pues en últimas vamos a seguir tratando de llenar huecos, que es un poco lo que termina sucediendo con muchos programas que se invierte y no se ve ningún tipo de situación de mejoramiento realmente de la calidad de vida. Más allá de tener de pronto algo más de comida, no se logra realmente dar ese salto de calidad en este tipo de asentamientos. Si bien uno puede decir que el tema ambiental es muy preocupante y que el tema económico lo es, sin duda alguna, si el elemento social se fortalece, indudablemente, creo yo, en una hipótesis, podría llegar a impulsarse los otros dos componentes de una manera mucho más tranquila y no tan forzada como ha sucedido, donde el gobierno invierte mucho en los aspectos económicos y ambientales y siempre terminan caducando a largo plazo. Un poco lo que nos comentaba Edith hace un rato, ¿no? Pues sí, mejoramos, intervenimos y resulta que cuando menos pensamos otra vez se ocuparon el mismo territorio con otras personas que llegaron otra vez a tomarse el territorio en la misma dinámica. Entonces, se están invirtiendo muchos recursos y allí pues no se está obteniendo nada. Creo que uno de los grandes retos de estos ODS y de la gestión que tenemos que empezar a revisar dentro de las realidades que tenemos es el proceso de gestión. Cómo gestionamos los territorios, cómo construimos una gestión comunitaria del lugar y cómo de alguna manera también podemos entrar en la discusión de cómo construir de lo local hacia lo global. Está claro, y yo también tengo una percepción porque pues así me lo han transmitido las personas con las que hemos trabajado en la comunidad allí en Yomasa, de que hay un desazón con las instituciones. Lo que pasa es que hubo un momento en el que se lograron configurar, tal vez allí es donde todavía no ha llegado el tema allí en Costa Rica. Aquí se lograron configurar en un momento y lograron un auge muy importante porque las juntas de acción comunal tuvieron un rol importante en la construcción de los barrios durante los años 70 y los años 80. Y luego hubo un declive tremendo porque siempre hay este fantasma de la corrupción, del robo, de que es un poco más sagaz, y eso termina generándole un hueco a la institucionalidad y finalmente pues un hueco a la posibilidad de accionar con el liderazgo también en estos lugares. Y ahí viene un poco también esa otra pregunta. ¿Cómo ven ustedes el tema de este capital social para que actúe precisamente sobre estos problemas centrales que hemos visto en los estudios de caso que hemos discutido el día de hoy? Empecemos un poco con Carlos, vamos de atrás para adelante en esta última. Sí, uno de los problemas más grandes que nosotros hemos detectado y con los estudios que se han hecho acá, que por cierto, uno de los problemas más grandes y de la desconfianza es que a veces se ve una gran intervención económica en estudios, y estoy seguro que esto nos pasa en toda Latinoamérica, y hay una gran inversión en estudios, llegan personal de instituciones a hacer encuestas y otro tipo de estudios, pasan años y no sucede nada. Entonces las personas es donde toman el gran nivel de desconfianza de que nada va a pasar. Entonces, pero está el otro tema, es la cohesión social del barrio. Creo que aunque, y reconozco ante el público acá, yo no soy creyente de ninguna religión, pero al final las organizaciones religiosas tienen una gran posibilidad de ser estos principios, por lo menos el inicio de la cohesión social para poder organizarse. En otros lugares se ha dado, acá realmente, a pesar de que ya tiene algunos años este tipo de organizaciones, uno de los temas es pues que tampoco es que es generalizado, o sea, no todos participan de estas asociaciones religiosas,
Y además también hay desconfianza en muchas de estas asociaciones religiosas también. Pero ciertamente sería un primer arranque, porque al final el principal problema para lograr eso, ese capital social, el problema que le veo yo es que no está cohesionada a través de una idea. Tendría que empezar a surgir liderazgos que cohesionen algún tipo de creencia, aunque esa creencia sea la sostenibilidad, por ejemplo, pero habría que hacer, utilizando el concepto religioso, habría que evangelizar sobre ese tema de cohesión. Por ejemplo, que fuera la sostenibilidad, habría que evangelizarlo primero para generar creyentes en la zona. A mí me parece que el principal problema es la cohesión social como la gran dificultad para poder desarrollar esto. Ok, Eddie. Bueno, yo sí concuerdo un poco con Carlos. ¿Por qué? Porque, ¿qué sucede? Bueno, aquí en Costa Rica, ¿qué sucede? Si yo necesito ayuda, yo me presento a una institución pública y solicito la ayuda. Y lo que me piden es tráigame el documento A, B, C, D, E, F. Pero nunca existe como esa interacción de que la institución vea o que la institución interactúe no solo conmigo, sino con mi pueblo o con mi círculo. Porque una institución, por ejemplo, en Techo, aquí en Costa Rica, ha trabajado mucho y tiene mucho éxito porque se involucra directamente con las personas. No es solamente una institución de que yo pido la ayuda, sino es algo de que se construye la ayuda juntos, no de un solo lado. Gracias, Oscar. Sí, respecto a esto de la cohesión social que estaba hablando antes Carlos, acá en estas iniciativas que se están llevando adelante de acuerdo a la ley del Registro Nacional de Barrios Populares, son las mismas organizaciones sociales o políticas del barrio las que articulan con el Ministerio de Desarrollo Social, en este caso, que es el que financia este tipo de trabajos. Esto tiene ventajas y desventajas. No siempre las organizaciones políticas o sociales de los barrios tienen una técnica suficiente como para poder llevar adelante este tipo de trabajos. En el caso de Nuevo Alberdi Oeste y la zona rural, digamos, esto se lleva adelante a partir de la iniciativa de una organización política que es Ciudad Futura, que tiene representantes en el Consejo Municipal también, y que es la que se encargó también de contratarnos a nosotros como para hacer todo el trabajo técnico. Y respecto de la inclusión de la población en este tipo de emprendimientos, acá se tienen, por lo menos se tuvo en cuenta desde el inicio del trabajo. Por un lado, en la realización del censo de población y de vivienda que se hizo para todo el barrio, participaron también vecinos del barrio en esta actividad del censo, que era también una actividad que era paga, digamos, también para los vecinos del barrio. Y por otro lado, se impulsó siempre la difusión de las actividades, fundamentalmente a partir de este programa semanal en una radio de una iglesia evangélica del barrio, donde se difundían, digamos, por un lado, los alcances del proyecto, para que la población del lugar supiera también cuáles eran las limitaciones que podía tener este proyecto, que no era que se le iba a solucionar todos los problemas de vivienda, de infraestructura y de servicios, sino que también, digamos, tenía sus limitaciones, por un lado para ir difundiendo y que la gente se incorporara y confiara entonces en este proyecto de urbanización. Por eso, digamos, uno de los lemas de este proyecto es esta vez será posible, digamos, o sea, como para ganar, digamos, la confianza de la población. Y por otro lado, digamos, todo este proceso, fundamentalmente en la identificación de cuáles son los proyectos a tener en cuenta para la presentación como obras tempranas, también se llevó adelante de acuerdo con un proceso de participación ciudadana, que si bien
era limitado en cierta medida porque no se podían hacer talleres muy numerosos por las condiciones que imponía la cuarentena, pero sí se fueron haciendo distintos talleres casi de tipo familiar, digamos, en una vivienda donde se reunían distintos vecinos como para participar en estas actividades que iban, por un lado, como insumo para nosotros que trabajábamos en la definición del proyecto, en conocer cómo los habitantes del barrio usaban ese barrio y cómo se vinculaban con el resto de la ciudad de Rosario. Y por otro lado, para identificar entonces ellos cuáles eran las situaciones que veían como problemas que había que solucionar, y por último, para definir este tipo de proyectos que se van a presentar, algunos de ellos como obras tempranas. O sea que ahí, digamos, siempre se trabajó con la comunidad. Si bien hay sectores, algunos sectores o algunos vecinos que por ahí no tuvieron interés en participar, y entonces, digamos, incluso se negaron a participar del censo, pero eso es un número mínimo, digamos, que no altera para nada todo el desarrollo del trabajo. Ok. Bueno, tenemos una pregunta de Carlos Borja. Él pregunta si existe algún tipo de cooperación internacional por parte de ONU Habitat o del sistema de Naciones Unidas para que efectivamente haya una gestión en estos territorios. Cuéntanos un poco tú, Oscar, desde Rosario, si se ve este Yo tipo de... en realidad desconozco si hay asistencia así de tipo internacional. En este caso, los fondos vienen directamente del gobierno de la nación. No sé si ahora después el gobierno de la nación tiene algún crédito o algún apoyo a nivel internacional. Sí sé que en otro momento sí hubo apoyo, por ejemplo, del del BID, Banco Interamericano de Desarrollo, que financió, en el caso de la ciudad de Rosario, un proyecto de carácter municipal que se llamó Rosario Hábitat, que era también para integrar asentamientos irregulares mediante obra pública, servicios y eventualmente también la construcción de viviendas. Eso fue, digamos, un proyecto que se realizó en las primeras décadas de este siglo y que fue financiado por el BID. Gracias, Oscar. En el caso de Costa Rica, Sí, en Costa Rica sí se han dado en el pasado este tipo de colaboraciones. Yo conocí particularmente a un par de personas que desarrollaban este tipo de colaboraciones, pero el problema es un poco lo que les comentaba, se quedaban en estudios, lo cual les dan datos, esos datos no es que no sean importantes, pero básicamente allí se queda esa colaboración internacional. Se supone que también en algún momento ha habido un acompañamiento de organizaciones, de esta organización con las municipalidades en estos temas para poder, digamos, desarrollar conocimiento en cuanto a la gestión urbana de estos espacios invadidos. Pero hasta allí, ya a nivel de desarrollo propiamente, de aplicación, no hay una colaboración directa. Hay una colaboración en cuanto a capacitaciones y estudios. gracias, Carlos. Yo creo que esa es una de esas preguntas que tenemos en todos, ¿no? Edith, ¿ibas a decir algo? Qué pena contigo, te Sí, interrumpí. digamos, aquí en Costa Rica existen algunos proyectos que sí se han organizado y se han construido con ayuda de una fundación que se llama Costa Rica Canadá. Creo que es como la única organización de acá que tal vez se centra como Es cierto. en la ayuda a construir vivienda social para este tipo de población. Fundación Costa Rica Canadá y evidentemente con patrocinio del gobierno canadiense muy fuerte. Por supuesto. Exacto. Sí, esa es tal vez una de las preguntas importantes, porque el tema de los ODS parece ser una meta que se le ha planteado al mundo, pero el que lo plantea no parece actuar mucho. Estudia muchas cosas y es muy interesante cuando uno entra a ONU Habitat y empieza uno a encontrar una cantidad de informes y de información, por supuesto, seguramente desde la cual han planteado estos ODS. Pero cuando vamos a ver su acción o su desarrollo, incluso la articulación que se puede dar a nivel institucional dentro de los marcos municipales, como que cada quien igual hace lo suyo. Cuando hablamos en Bogotá, hablamos de que está la Secretaría del Hábitat haciendo su parte, la Secretaría de Educación en lo suyo. Cuando hay una participación nacional, pues es el Estado Nacional haciendo lo suyo.
Y de pronto vamos a encontrar algunas agencias internacionales. En el caso nuestro hay una muy fuerte que es la HETS, que es alemana, La y que alemana. hace lo mismo que ustedes me están comentando que hacen con el gobierno canadiense. Y hacen procesos interesantes, acompañamiento y este tipo de acciones que generan ese tipo de entidades tienen un poquito más de impacto, generan programas, procesos, trabajan con las comunidades, pero cuando uno se pregunta, bueno, ONU Habitat me pone estos objetivos en la mesa, trabajemos junto este proceso, pues le toca a cada estado también empezar a consolidar sus Exacto. oficinas de objetivos de desarrollo y empezar a buscar alternativas. A lo último, lo que termina sucediendo es que siente uno que los objetivos del desarrollo se forzan para que bajen desde la institucionalidad y la población nunca entiende realmente qué es lo que está sucediendo y por lo tanto nunca participa realmente de estos procesos, que es una de estas preguntas que estamos hasta ahora empezando a dilucidar seguramente en esta aproximación que tenemos de lo que De estamos hecho, visualizando. de hecho, bueno, que me imagino que es un caso muy parecido a ustedes y muchos de los países en Latinoamérica y muchos del mundo, es una orden, digamos, del presidente de Costa Rica y que de hecho en el 2021 teníamos la meta de ser carbono neutral, esto o carbono cero. Esto evidentemente cambia, no solo porque ya de por sí no iba a suceder, porque los procesos eran muchísimo más lentos de lo que en realidad se tenía planeado, sino que además nos llega a todos nosotros una pandemia que atrasó todo todavía más. Y entonces, evidentemente, es muy difícil. Y todo esto del 2021 es porque Costa Rica, y ahora en septiembre, el 15 de septiembre, Costa Rica cumple 200 años de independencia. Entonces querían que todo se coincidiera, pero evidentemente, como muy bien dijiste, Fabián, una cosa son ese tipo de ideas y políticas y otra cosa es ya la llevada a la realidad. Pero sí, este programa de ser carbono neutral correspondía o estaba alineada a estos pensamientos de los objetivos de desarrollo. Ese era el objetivo. Sí ha habido intervenciones interesantes, pero y la HETS en Costa Rica también y el gobierno en general han trabajado mucho, pero a nivel, digamos, de mejoras urbanas, de mejoras de los medios de transporte, se está fortaleciendo mucho e incentivando la compra de vehículos eléctricos en Costa Rica, por ejemplo, pero es a ese nivel, a nivel propiamente de intervención en zonas de alto riesgo, zonas de invasión o como llamamos aquí, zonas en precario. Realmente ahí sí la intervención no es que no existe, pero ha sido mucho más baja. Bueno, ya para ir cerrando un poco, voy a comentarles un par de textos que nos han hecho en nuestro canal. Y luego le daré la palabra a cada uno para que haga un poco su reflexión final, su cierre sobre lo que hemos realizado el día de hoy en este seminario y que esperamos le sea muy útil a nuestros estudiantes, a nuestros colegas, porque además tenemos colegas. Impresionante cómo pasa el tiempo, ¿verdad? Estoy viendo la hora, eh, o sea, es impresionante cómo pasa el tiempo. que yo Y sé, se cuéntame, nos va entre las manos siempre. sí, Bueno, dos comentarios. Uno es de Jorge Enrique Gutiérrez, que dice que a nivel de Latinoamérica, la teja de zinc pareciera ser un sinónimo de la pobreza. Y tal vez haya que preguntarse si es que realmente es el material o es la manera en que se utiliza, ¿no? Y creo que es un comentario interesante que tendríamos sí, que evaluar también, ahora que tenemos una aproximación sobre el hábitat, las características y las cualidades que puede llegar a presentar, lo que charlamos hace un rato, ¿no? Que se usa en la fachada, que se usa en el techo. La teja de zinc en todos los casos está en diferentes posiciones y en diferentes momentos, ¿no? Cuando es un germen inicial, puede aparecer de muro y luego cuando ya claro. evoluciona solo aparece en el techo. Bueno, ahí hay una serie de situaciones importantes. Y la arquitecta Viviana nos hace también otro comentario y dice que realmente falta mucha articulación entre las instituciones y que falta resolver precisamente esa función donde podamos llevar esta situación al problema real, porque en últimas lo que termina sucediendo es que se plantean proyectos, pero los problemas aún continúan dentro de las comunidades. Lo que pasa es que son reflexiones muy correctas que seguramente tendremos que discutir. Bueno, ya para cerrar un poco, Eddie, te doy la palabra, un poco para que des tus palabras finales de conclusión sobre la jornada y cerramos. Gracias. Bueno, la verdad fue un gusto estar aquí y a nivel de general, pues yo creo que quedó claro que tenemos aspectos muy similares, sino por decir casi que iguales en los tres casos de estudio, que sí vimos que a nivel general pues falta como una mayor vinculación de institucionalidad con las poblaciones en sí,
y que es en lo que nos queda trabajar ahora. Muchas gracias, Eddie. Oscar. Bueno, sí, un poco lo que dice recién Eddie, lo sorprendente, a pesar de las distancias que tenemos entre unos y otros, distintos tipos de gobierno, distintas políticas que se llevan adelante respecto de los asentamientos, pero que los problemas son bastante similares, que tienen que ver con el estado y la el estado de situación en el que se encuentra gran parte de la población que vive en las ciudades, digamos, donde cada vez este tipo de asentamientos va incrementándose. Y por otro lado, esta necesidad para que la comunidad participe de una manera más organizada en la solución de los propios problemas por los cuales está atravesando. Pero en mi opinión, y supongo que la de ustedes también, el problema más grave no es cómo se soluciona la integración a la ciudad, sino cómo se soluciona la integración a la sociedad de esta parte de la población. La integración a la ciudad es una parte muy importante, pero que todavía, digamos, la otra integración va a llevar muchísimo más tiempo. Así que bueno, esta sería, digamos, mi última reflexión y quería agradecer a la Gran Colombia por la iniciativa de llevar adelante este seminario. Gracias, Oscar. Carlos. Bueno, a mí me encantaría decir tantas cosas, pero quiero decir sobre todo tres. Una, que ese comentario que hicieron sobre lo que llaman teja de zinc, nosotros le decimos lámina de zinc, y al final de cuentas es realmente hierro galvanizado forrado en zinc. Suena una investigación interesantísima, usando el material como pretexto y aplicado a varios contextos. Lo tiro ahí como una idea súper interesante. Yo fui director de una escuela de arquitectura en la Universidad Veritas en Costa Rica y en esa época hicimos una investigación con unos estudiantes utilizando un material que aquí le decimos Plycem, que es básicamente una lámina hecha con fibra de papel con cemento y cómo manipularlo para generar nuevas maneras de usarlo. Algo en esa línea podría ser muy rico, muy interesante y que podría ser una posible aplicación para comunidades como las que estamos nosotros estudiando. En relación al estudio, me encanta ver tantas diferencias y tantas cosas en común que tenemos a pesar de las distancias, tan largas como tan lejanas como San José, Costa Rica y Rosario, Argentina, Cartago y Rosario, y sin embargo hay cosas tan en común que nos acercan. Eso es una cosa súper interesante. Y quiero nada más hacer una invitación a los estudiantes y a profesores que nos escuchan. Veo ahí que hay 65 personas conectadas, que tenemos nosotros en 2 semanas un taller que le llamamos taller vertical. Ya Oscar y Fabián van a ser parte de nuestro taller y estamos esperando a ver si algunos estudiantes y profesores de estas 2 escuelas se unen con nosotros. Es un estudio donde vamos a estudiar estas mismas zonas, pero ya vamos a profundizar en algunos temas en ellas. Entonces queremos invitarlos, por si gustan, con Fabián pueden eventualmente conectarse con esto. Nos interesa mucho para hacerlo internacional y para hacer todo virtual, evidentemente, pero para hacer un taller donde interactuemos con estudiantes también de los 3 países. Encantado, pura vida, y nos vemos pronto. Muchas gracias, Carlos. Bueno, un poco para cerrar nuestro seminario, pues agradecerle inicialmente a nuestros conferencistas por su tiempo, por su disposición. Como siempre es un gusto estar sentados pues, en la misma mesa virtual, como hemos tenido que trabajar últimamente, pero que nos permite compartir el conocimiento. Esto es una invitación a construir procesos colectivos, porque creo que Latinoamérica necesita este tipo de procesos. Debemos dejar de pensar individualmente y empezar a construir una manera de construir esos territorios, de pensar esos territorios desde nuestra óptica, no imitando situaciones, no siguiendo órdenes de cosas que aparecen en el mundo, sino empezar a ser muy críticos y empezar a entender las realidades que vivimos, con qué contamos y cómo además tenemos unos enormes capitales que creo que hoy charlamos, de capitales sociales, ambientales, económicos, que definitivamente pueden lograr un sistema sostenible y que son un reto para nosotros. Creo que esta clase de cosas también le abre muchísimas posibilidades a nuestros estudiantes como procesos de grado para alimentar también sus proyectos
Y bueno, pues nada, agradecer nuevamente a las directivas, a toda la infraestructura, a Juan, que ha sido nuestro soporte técnico el día de hoy, y pues a la participación, por supuesto, de todos ustedes que nos han escuchado este rato y que esperamos esto haya sido de muchísimo uso para ustedes, para lo que viene en su vida profesional y para lo que tienen, por supuesto, en el reto actual con sus diferentes proyectos en los diferentes semestres. Muchísimas gracias, muy buena noche y muchísimas gracias nuevamente a todos. Que la pasen muy bien y pues hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Pura vida, que les vaya muy bien. Chao.